llamaron mucho la atención las palabras del hermano Francisco en la oración, ya que sí me pidió él que diera la clase, pero yo no compartí con él el título de mi clase. Y me llamó mucho la atención que mencionara el diseño de Dios en la familia, en el matrimonio, porque precisamente el título que yo le puse a la clase es Conforme al diseño divino. Así le titulé yo a esta clase. En la clase y en la predicación, hermanos, vamos a tomarnos el tiempo para tratar de dejar en claro, conforme a la palabra de nuestro Dios, el tema del matrimonio y lo que esto pueda involucrar, ¿sí? Y en términos generales, nosotros podemos concluir que el matrimonio incluye otras dos cosas más. Antes del matrimonio, en la actualidad se le llama noviazgo. En la Biblia se le llama desposorio. Desposorio, ¿sí? Y algo más que se involucra con el matrimonio, pues son las segundas nupcias, el divorcio, las segundas nupcias. Y algunos dicen que en la Biblia no están permitidos solo por una causa. Otros dicen que por cualquier causa, como en el tiempo de Moisés. Y otros dicen que solamente hay dos causas. No sé de qué tipo de pensar sea usted, pero vamos a tratar de dejar que la Biblia hable, ¿sí? Por lo tanto, le voy a pedir paciencia de que si con la clase no van a quedar respondidas todas sus dudas, espere a la predicación, porque en la predicación también se van a tocar algunos puntos. Principalmente los puntos que vamos a tocar en la predicación van a ser aquellas cosas que se dicen supuestamente con la Biblia, pero que no es lo que la Biblia dice. Les voy a enseñar dos palabras que quizás ya han escuchado ustedes. Son palabras que a los que les gustan las letras y el estudio estarán relacionados con ellas. Una es la palabra exégesis con X y la otra es la palabra eisegesis, ¿sí? La palabra eisegesis significa que yo con la Biblia hablo, no lo que la Biblia dice, sino lo que yo quiero que diga la Biblia. Esa es una eisegesis. Cuando exégesis es todo lo contrario. Yo con la Biblia voy a hablar lo que la Biblia les dice o nos dice a nosotros. Entonces, muchos en la actualidad, sean cristianos o no sean cristianos, muchos en la actualidad han hecho una eisegesis del matrimonio, del noviazgo y de las segundas nupcias junto con el divorcio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien abre la Biblia y si el hermano Jungo se ha divorciado 15 veces y 15 veces se ha vuelto a casar, él con la Biblia va a decir que eso está bien. A eso se le llama eisegesis. Decir lo que uno quiere que la Biblia diga. Entonces nosotros vamos a tratar de no hacer eisegesis, sino una exégesis correcta. ¿Sí? Una exégesis correcta. ¿Conforme a qué tema? Ya lo mencionamos, conforme al diseño divino. Así que a los que están aquí presentes, les voy a pedir que por favor dejen que termine la clase y la predicación. Y si aún después de esto surgiera alguna duda o quedara alguna duda, creo que vamos a andar terminando 12, 12 y media, una más tardar. Todavía tenemos mucho día por delante, ¿verdad? Ya que la palabra del Señor nos enseña que el primer día es el día del Señor, no las horas del Señor. Yo siempre insisto con eso, con los hermanos. No son las horas del Señor en el primer día, son el día del Señor, el primer día de la semana. Así que este día se termina, ¿hasta qué horas? Hasta las 12 de la noche. Así que vamos a tener tiempo, ¿no? Si surgiera alguna duda o si quedara alguna duda todavía, después de la clase y la predicación. A los que pudieran estar viendo esta clase y esta predicación por internet, ya que nuestro hermano Francisco lo publica, pues si tiene alguna duda, después de la clase y la predicación, les volvemos a repetir a los que puedan estar viendo a través de internet, que por favor no llegue a ninguna conclusión solo con la clase,
sino que espere a que se termine el tema con la clase y la predicación. Y si aún así quedara alguna duda, contacta al hermano Francisco, él les va a responder cualquier duda que quede. ¿Sí? Sí, porque él es el que está publicando. No me puedo colgar yo de sus publicaciones, ¿no? Pero igual, pueden buscarme a mí como Luis Fungo en Facebook o como Guimel06 en Instagram. Y pueden también poner ahí sus dudas. Bueno, vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Señor. Y según la homilética, que espero que el hermano Francisco ya les haya impartido un poquito de homilética a los varones. Según la homilética, pues vamos a mencionar de menos a más, porque sería incorrecto empezar en medio, empezar al final, sino que vamos a empezar de menos a más. Y si vamos a hablar del matrimonio, ¿cuál es el primer punto que se toca para llegar al matrimonio? El noviazgo. O, como en la Biblia se menciona, Desposorio. el desposorio, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 26 al 34. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 34. Este pasaje, hermanos, quiero que quede bien claro, porque lamentablemente algunos hermanos o algunas personas con la Biblia enseñan que desde el momento que dos personas han hecho pacto para vivir juntos como un matrimonio, desde ese momento Dios ya los casó, ya los hizo un matrimonio. Vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a ver cómo la gente lo utiliza y lo interpreta o practica en nuestra actualidad. Dice así la palabra del Señor, si ya lo tienes, desde el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Les pregunto, hermano, ¿estamos en el noviazgo, en el desposorio? ¿Hablando conforme a la Biblia? ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Sigue diciendo. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿y cómo va a ser esto? Y sigue diciendo después: ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco. A ver, espéreme. María está diciendo que no conocía varón. ¿Pero qué, no estaba ya comprometida con José? ¿Y a poco no lo conocía? Porque en la Biblia conocer no es ver con la vista, sino tener intimidad. Bueno, no tanto así, pero sí. Ajá. ¿Cómo es esto? En la literatura, fuera de la Biblia, ustedes van a encontrar figuras literarias, así le llaman, ¿verdad? En la Biblia, en el estudio bíblico, ustedes van a encontrar una materia que se llama hermenéutica, donde también se enseñan algunas figuras de la literatura, las cuales, si usted o yo no las conocemos, va a ser imposible que podamos interpretar correctamente la Biblia, ya que ahorita yo estaba siendo un poco, ¿verdad?, irónico en cuanto a decir, ¿cómo que no conocía a varón si ya estaba comprometida con uno? Bueno, es que la Biblia utiliza una figura que se llama eufemismo para que se pueda ocultar una actividad o una palabra que pueda sonar un poco grotesco o grotesca a nuestro oído, ¿sí? Entonces la palabra se cambia y se usa un eufemismo, como en el pueblo se dice: voy a hacer popis. ¿Sí saben qué significa cuando alguien dice voy a hacer popis? Eso es un eufemismo para que no se diga la palabra que se escucha feo, ¿verdad? Esa palabra que se escucha feo,
a veces entra dentro del catálogo como cacofonías. Bueno, para que no se escuche feo o grotesco lo que está tratando de decir María al ángel, Reina Valera del 60, que es una traducción de la Biblia, traduce la actitud de María o la pregunta de María de esta manera: ¿cómo va a ser esto posible si hasta hoy no conozco varón? ¿Sí? ¿Qué les quiero mostrar con esto, hermanos? Que muchos en la actualidad aún están creyendo que si la hermana Mara, que es mi esposa, vamos a suponer que todavía no somos esposos, no somos matrimonio, yo la acabo de conocer, y de repente yo le digo a ella: yo quiero vivir contigo, ¿quieres vivir tú conmigo? Vamos a hacer un matrimonio. Ándale, pues vamos a hacer un matrimonio. Y empezamos a construir nuestra casita, nuestra familia, nuestro hogar. Muchas personas piensan que con eso nosotros ya estamos casados. ¿Por qué razón? Por lo que dice la Biblia. Pero cuando nosotros no analizamos correctamente lo que dice la Biblia, podemos confundir o hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga y no lo que la Biblia realmente está diciendo. María y José ya estaban comprometidos, ya estaban en su desposorio, ya eran marido y mujer. Esa es una pregunta, piénselo bien si lo va a responder. María y José ya eran marido y mujer. No, Todavía no. ¿Seguros? Sí, porque ya lo estaban juntos nada más. Pero A ver, levante la mano los de sí. Siempre me gusta hacer eso a mí. Levante la mano los que digan que sí. María y José ya eran marido y mujer aquí, en este momento. Donde María todavía no conocía varón. No des explicaciones, hermano. Para eso estoy yo. Espérame. Ahora levante la mano los que digan que no, todavía no son marido y mujer. Ok. Yo no les voy a decir nada. La Biblia nos va a decir. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió ¿a quién? ¿O sí eran pues, hermana, o no eran? ya eran. ¿Ya eran o todavía no eran? Ya eran. Bueno, lo que pasa es que ya en mi pueblo, cuando nosotros iban a pedir a una muchacha, se comprometían, pero no estaban casados. Ok. Hasta que llegaba el momento del matrimonio, ahora sí, por eso yo lo entendí así. Muchas personas, y todavía no cambie, por eso les digo, no se adelanten a conclusiones hasta que terminemos clase y predicación, y trate de entender todo lo que la Biblia nos va a estar mostrando, ¿sí? Este pasaje, junto con el anterior, es el que muchos toman para decir: mira cómo Dios y el Espíritu Santo ya nombra marido y mujer a José y María sin estar realmente casados, sin estar realmente ya unidos. O sea que desde que una persona con otra persona del sexo opuesto hacen pacto de vivir juntos como matrimonio, desde ese momento ya están casados delante de Dios. Le digo: espérame. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con eso? Vamos a suponer, no sé quién sea el dueño de esta casa, pero de repente yo contacto al dueño de la casa y le digo: me gusta tu casa y te la quiero comprar. ¿Cuánto pides? 5 millones, supongamos, ¿no? Ok. Pactamos una fecha para la entrega de los 5 millones y pactamos la misma fecha para la entrega de las escrituras o los documentos de la casa. Prácticamente yo puedo decir: esa casa es mía, cuando todavía yo no doy los 5 millones, porque yo ya tengo un pacto.
sobre esta casa. La persona puede decir, yo ya tengo 5 millones en la bolsa, aunque todavía no los tenga en la bolsa, porque ya tiene un pacto y una fecha exacta donde esos 5 millones van a estar en su bolsa. La Biblia menciona a José como marido, a María como su mujer, no porque realmente ellos ya estuvieran unidos en matrimonio, sino porque el pacto del desposorio, como decía la hermana, es un pacto, un compromiso que se sellaba, y para un judío, que no debería de cambiar para nosotros en la actualidad como cristianos, su palabra, su pacto, su compromiso, era como si realmente aquello ya hubiera habídose llevado en efecto, ¿sí? Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento, hermanos, nos dice a nosotros como cristianos, aunque no somos judíos, que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que no proviene así y proviene diferente, de mal procede, o sea, es pecaminoso, es maligno. No es bueno que el cristiano de repente diga sí ahorita y al rato no, o que ahorita diga no y al rato sí. Eso no es correcto delante de Dios. Y esto los jóvenes lo deben de aprender muy bien. Giovanni, Estrellita, no conozco los nombres de allá atrás, pero todos los jóvenes, porque de repente va a llegar la etapa del enamoramiento, del noviazgo donde ellos quieran estar, y no pueden estar un mes con una persona como novios, y al siguiente mes con otra persona como novios, y a cada uno de esos novios o de esas novias, todos los jóvenes hoy en la actualidad le dicen, ay, es el amor de mi vida, y lo presumen en las redes sociales, y le ponen ahí, es el amor de mi vida. Y yo no sé si serán gatos, porque a jovencitos de la Iglesia de Cristo les conozco un amor de su vida en febrero, otro en mayo, otro en agosto, otro en noviembre, otro en diciembre. Pues ¿cuántas vidas tienen? ¿Serán gatos? ¿Verdad? Porque dicen que los gatos tienen 7 vidas. Entonces, les digo estos ejemplos, hermanos, para que vean lo ridículo de cómo interpretar las cosas. La Biblia nos debe de enseñar una cosa: que tu sí sea sí y que tu no sea no. Al momento que venimos a Cristo, por medio de la obediencia al bautismo, nuestro sí fue un compromiso delante del Señor, de vivir conforme a la voluntad del Señor, no conforme a mi voluntad. Y la voluntad del Señor está aquí, no está aquí. ¿Sí? La voluntad del Señor está aquí. Nunca puede estar aquí. Porque aunque Luis Jungo se aprenda de memoria esto, no puede decir que aquí está la voluntad del Señor. La voluntad del Señor siempre va a estar aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, hermanos, ¿qué pasa en el caso de que si la hermana Mara y yo vivimos, tuvimos hijos, y ya hasta como a los 15, 20 años, ya cuando nuestros niños ya estaban crecidos, ya teníamos como 6, 7 chamacos, nos casamos? Muchos hermanos dicen que no hay ningún problema. Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo habla sobre el estar sujetos y someternos a las autoridades de esta tierra, porque por Dios han sido establecidas. Y el que no, se le advierte que si yo no me sujeto a las autoridades establecidas aquí en la tierra por Dios, a lo establecido por Dios resisto, y el que se resiste a lo establecido por Dios acarrea condenación sobre sí mismo. Es lo que dice Romanos capítulo 13. Entonces dicen, y entonces Adán y Eva nunca tuvieron que ir a un registro civil, porque tenían un juez todopoderoso que se dirigía directamente con ellos. ¿Y por qué yo no puedo ser como ellos al principio? Porque Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1, porque Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y ahorita les aseguro que no nos habla como al principio. Y ni tampoco nos da las leyes que al principio existieron. Les menciono esto, hermanos, porque muchos cristianos en la actualidad se quieren justificar con lo que pasó en el huerto del Edén para vivir como si estuvieran en el huerto del Edén. ¿Quieren practicar realmente lo del huerto del Edén? Ándense desnudos sin que les dé vergüenza y sin andarse tapando, ¿verdad? Coman lo que se encuentren por ahí y no vayan a los restaurantes, no vayan a las marisquerías,
No busquen los cortes de carne, porque ellos no lo buscaban. Quieren ser como Adán y Eva, anden después, vayan allá. Pero ¿saben qué es lo peor de regresar al tiempo de Adán y Eva? Yo veo algo bien feo en el tiempo de Adán y Eva. En el tiempo de Adán y Eva no existía el Cristo, el Salvador. Y al no existir el Cristo, el Salvador del mundo, tampoco existía la gracia. Que yo quiera volver allá es como si yo me desprendiera de la gracia de mi Salvador. Y prácticamente vendría a ser como uno de los Gálatas, a los cuales el apóstol Pablo les dice: de Cristo os desligasteis cuando por la ley te quieres justificar, y de la gracia caes inmediatamente cuando quieres volver allá atrás. Entonces tengamos cuidado, porque de repente hay hermanos, hay cristianos, hay personas que con la Biblia nos van a decir: mira, fíjate cómo al principio, y usted debe de saber hacer una exégesis correcta para que usted le diga: sí, eso fue al principio, mas ahora no es así. ¿Ok? Y de repente alguien puede decir: hermano, pero nos podemos meter tanto así en la vida de las personas, no caeremos en algún problema, en algún pecado, de que alguien nos diga: ¿y tú por qué me juzgas? ¿Tú quién eres para juzgarme? ¿Podemos juzgar o no podemos juzgar? Ese es otro dilema que dentro de la Iglesia de Cristo ha surgido. Levante la mano los que digan que no se puede juzgar. ¿Todos están de acuerdo a que sí se puede juzgar? No, pues dicen la Por eso pues estamos en clase. Levanten la mano los que digan que no podemos juzgar. Levanten la mano los que digan que sí podemos juzgar. Conforme a la palabra. Exactamente. Cuando el Señor Jesucristo dice: no juzguéis, cuando el Señor Jesucristo dice: juzguen pero con justo juicio, ¿se está contradiciendo la palabra del Señor? Entonces en una parte me dice no, y en otra parte me dice sí. Y entonces ¿qué vamos a hacer? Pues lo que cada quien quiera. No, no es lo que cada quien quiera, es lo que está escrito. No juzgues es una implicación, es un mandamiento en donde usted no puede hacer ningún tipo de juicio sin justicia. Y juzga también implica, y es un mandamiento, en donde a usted lo obliga, lo compromete a hacerlo con justicia, sin favoritismo, sin partidismo, ¿sí? Yo no le voy a dejar pasar al hermano Enedino todas las que él haga nada más porque es mi papá. A eso se le llama hacer juicio sin justicia o con partidismo, porque estoy haciendo partido con él. Pero no haga algo tantito urbano mal, porque luego voy y lo quiero degollar, porque como no es mi papá, entonces a él sí le aplico toda la justicia, toda la ley, pero a él no, porque es mi papá. Entonces, fíjense, un trabajo bien grande que tenemos los que enseñamos detrás de un púlpito es hacer un juicio, pero con justicia. Y créalo, los que levantaron la mano, que dijeron que no podemos hacer juicio, todos los días hacen juicios. Todos los días, aunque usted diga que no. Y le voy a decir cómo. ¿Quién le impuso la ropa que trae puesta? De toda la ropa que tiene usted, dijo: esta. Hizo un juicio. Y sobre ese juicio vino usted vestido hoy. Todos los días hacemos juicio. ¿Qué va a querer comer hoy? Nadie se lo va a imponer, usted lo va a decidir conforme a su propio juicio, ¿verdad? Todos los días hacemos juicio. Pero de lo que debemos de tener cuidado es de que los juicios que hagamos sean conforme a la justicia divina, conforme a la verdad, conforme a algo correcto, no conforme a algo perjuicioso, malo o pecaminoso. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado ahí. Quiero mencionar otros pasajes para terminar con el noviazgo. Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 en adelante. Deuteronomio 22, 13 en adelante. Deuteronomio 22, verso 13 en adelante. Entonces, hermanos, si yo me casé con la hermana, si yo me junté primero con la hermana Mara y a los 13 años, después de estar juntos y tener hijos, nos casamos delante de un registro civil
Entonces yo hice mal. Yo no te voy a responder eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia. 22:13 de Deuteronomio dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, y aparte le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Sí? Entonces, cuando dos jóvenes solteros llegan a tener relaciones, ¿cuál era la ley? Ahí está. Sigamos leyendo. Verso 20. Mas si resultase ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando una persona tiene intimidad o conoce a un varón, en el término de eufemismo que se utiliza con José y María, sin estar casados, ¿cómo se considera esto? Lo acabamos de leer, ¿no? Yo no les estoy diciendo absolutamente nada. Se le llama fornicación. Esa fornicación era castigada con la muerte. Para todos aquellos hermanitos cristianos y personas que quieren volver a lo antiguo, ¿de verdad quieren volver? ¿Cuántos estarían muertos o estaríamos muertos ahorita? ¿Ah? Sigamos leyendo. Verso 22. Y si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Es malo el adulterio, hermanos? Ahí está. Verso 23. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Otro caso. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tomare y se acostare con ella y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Hermanos, ¿quedan claros todos los casos que se mencionan ahí? Yo recuerdo cuando yo era niño, escuchaba mucho en donde los jóvenes que ya tenían edad de andar de novios y andaban de novios, los padres de esos jóvenes, cuando yo era niño, creo que más pequeño que de la edad de Raquel, o sea, hace como 40 años más o menos, yo recuerdo que los padres decían mucho esto: si él o ella se meten a tener relaciones íntimas antes del matrimonio, una vez que lo hagan, nosotros como padres los llevamos a que se casen. Y esa era una regla cuando yo era niño. Les estoy diciendo como hace 40 años. Hoy en día, no. Hoy en día hasta se citan por redes sociales. Oye, ¿qué tal si nos vemos en Puerto Escondido? Sí, ahí nos vemos. Dormimos una noche en el hotel y al día siguiente síguele tú por tu lado y yo por el mío y aquí no pasó nada. ¿Y dónde están los padres? Los padres están pensando que están en la escuela, que están en la universidad. No sé qué están pensando los padres hoy en día. ¿Sí? Y algunos podrán decir: hermano,
Pero usted acaba de decir que esto era conforme a la ley y que eso ya pasó, ¿verdad? Sí, todo eso ya pasó. Pero hay cosas que según el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, nos dice que hay algunas cosas de las que pasaron antiguamente que se han quedado para nosotros como ejemplos para que no cometamos pecado. Sí, la ley de matar a estos fornicadores y adúlteros ya pasó, pero el ejemplo ha quedado para que nosotros no cometamos el pecado que ellos cometían. ¿Cuál pecado? De fornicación y de adulterio. Eso es lo que asegura el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo vivir yo mi noviazgo? ¿De la manera como el mundo lo vive ahora? No, porque la Biblia no me lo permite. ¿Sí? Pero hermano, no sea anticuado. Yo no soy anticuado. Pero es que la Biblia tiene que cambiar. La Biblia no puede cambiar. Porque la Biblia, al igual que su creador, que es Dios, es la misma y Él también es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Sí? Así que todo aquel que quiera cambiar algo de lo que dice la Escritura, se está cargando sobre sí condenación. Y prácticamente le está diciendo a Dios, Dios, cambia por favor, ya no seas tan anticuado, ya en la actualidad la sociedad ha cambiado bastante, danos nuevas formas. Todo esto, hermanos, dice el Señor Jesucristo en Juan 12:48, miren, yo no he venido a juzgarlos. La palabra que yo les he hablado, ella les va a juzgar en el día postrero. ¿Sí? Así que ni yo, ni Francisco, ni Alexis, que son a los que yo he visto que se han parado aquí detrás de este púlpito a enseñar, somos los que vamos a juzgar. La palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Por eso es bien importante que estemos atentos a ella, como dice el apóstol Pedro, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro antes que el día amanezca. ¿Sí? Debemos de procurar estar bien atentos. Y además tener la seguridad que la palabra que tenemos es la palabra profética más segura. No hay más seguridad fuera de la palabra. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿cómo debe ser el noviazgo? El noviazgo es noviazgo, no es un matrimonio. Por eso cuando María fue encontrada por el ángel, María le dice, no conozco varón. Pero ellos ya estaban en el desposorio, ¿verdad que sí? Lo cual ahorita podemos llamar noviazgo. Ellos ya estaban en eso y no habían tenido intimidad. ¿Qué es lo que deben de aprender los jóvenes? Van a andar de novios, no pueden tener relaciones sexuales, no pueden tener intimidad con la persona. Porque eso es ilegal delante de Dios. Aunque el mundo en el cual vivamos apruebe o hasta legalice ciertas actividades y nos diga que para él no es malo, no es castigado, para Dios lo que está escrito, así está escrito y eso nos va a juzgar en el día final. ¿Ok? Vamos a pasar entonces al siguiente punto. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 39. Este pasaje nos va a dar la pauta para seguir al siguiente punto. Ahorita voy a tratar, hermanos, de ser lo más claro posible para que la Biblia nos enseñe conforme al diseño divino, que es el noviazgo, que es el matrimonio, que es lo que sigue. Y en la predicación voy a tratar, como ya lo dijimos, varios puntos. ¿Qué es lo que Ismael piensa sobre este asunto? ¿Qué es lo que Francisco? ¿Qué es lo que Alexis? ¿Qué es lo que Luis? ¿Qué es lo que Urbano? ¿Qué es lo que cada uno puede estar pensando sobre estos asuntos? Y voy a tratar cada asunto confirmado por hermanos dentro de la Iglesia de Cristo y predicadores de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Les voy a decir lo que cada uno de ellos dice y cómo es que la Biblia no apoya todas esas cosas. Pero primero vamos a ver esto conforme al diseño divino. Primero a los Corintios, capítulo 7, versículo 39. Si alguien de ustedes lo tiene, por favor, ayúdenme a leerlo. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Para cerrar, hermanos, el punto número 1, que era el noviazgo, quiero tomar esta última frase como frase importante para dejar el sello
de la palabra del Señor. El noviazgo en Giovanni, en Estrella, en Alexis y en los demás jóvenes solteros, no puede realizarse, no puede llevarse, no puede tenerse si no es en el Señor. Así como lo está diciendo ahí. Aunque este es un pasaje exclusivo para las viudas, esto también se aplica para el noviazgo. Así como la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 14 en adelante, donde habla y dice Pablo, no os unáis en yugo desigual. ¿Sí es el 7 o es el 6? 6:14. Segunda a los Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aunque ese pasaje también no habla exclusivamente del noviazgo o del matrimonio, también el noviazgo y el matrimonio entran ahí. ¿Sí? No os unáis en yugo desigual. ¿Cómo lo podemos traducir en otras palabras? Que no sean las de usted ni las mías, sino la palabra del Señor. Que sea en el Señor. Cuida que tu noviazgo sea en el Señor. Cuida que tu matrimonio sea en el Señor. Cuida que todo lo que hagas sea en el Señor. Eso es lo que se nos está ordenando bíblicamente. ¿Sí? Así que si de repente Alexis va detrás de las filisteas que se ponen puro bikini ahí en la playa, ¿sí saben quiénes son las filisteas? No son las que vienen de... ¿Quiénes son las filisteas, hermano Nedino? Los que no conocen de Dios, ¿verdad? Y es que dice Alexis, pues es que dentro del pueblo no hay ninguna para mí, por eso voy detrás de las filisteas. Ok, Alexis no tiene permiso, bíblicamente, no tiene permiso para tener un noviazgo, un matrimonio que no sea en el Señor, o que él lo quiera realizar fuera del Señor. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es acarrear condenación sobre sí mismo. Y agregaría, hermano, que si yo tomara alguna filistea del mundo, mi suegro sería el diablo. Dijo un hermano, ¿verdad? Si las que son del mundo allá son los... Porque no hay de dos, no hay de tres, nada más de dos. O hijo de Dios o hijo del diablo. Y si la que no es hija de Dios es hija del diablo, pues su suegro va a ser el diablo, ¿verdad? Es lo que está diciendo el hermano Alexis. ¿Sí? Pero por eso debemos de tener mucho cuidado. Este pasaje, vieron que habla del matrimonio, segundas nupcias. Yo todavía no llego ahí, así que no se adelante. Nada más quise tomar la frase, con tal que sea en el Señor. Hágalo, pero con tal que sea en el Señor, ¿sí? Y los novios deben de buscar eso, que su noviazgo sea en el Señor. Así que si aquí no hay jóvenes, tienen que ir a reuniones juveniles de la Iglesia de Cristo. En julio-agosto está la Nacional Juvenil en San Luis Potosí, capital. Váyanse para allá, hermano Alexis, si aquí no hay, de tu edad, y ve a buscar allá. Y si no, yo te puedo recomendar algunas hermanas por ahí. Hermano Francisco. Todos queremos lo mejor para ti, hermano. Con tal que sea en el Señor, hermano. Sí. Tú nada más debes decir. Sí, si no te casas es porque no quieres, hermano. No porque no hay. Solamente una nota breve, hermano. Efesios 2:1. Tenemos que entender lo que está escrito ahí. Él os dio vida a vosotros. Hay otras personas que no tienen vida. Están muertas espiritualmente. Dicho espiritualmente, sumándole a lo que comentó el hermano, no solamente tendría yo a Satanás por suegro, sino que si alguien se casara con un incrédulo, se estaría casando con un muerto. Estaría durmiendo con un muerto y estaría teniendo intimidad con alguien que está muerto. Y uno mismo llegaría a morir junto con ese muerto. Sí. Recuerdo una, ¿cómo le podríamos llamar? Como una paradoja, una analogía, alegoría. De repente alguien dijo, cuando tú tratas de hacerle entender a un cerdo que el lodo, el cieno, el estiércol donde él se revuelca es algo malo para él, tú vas a ser expulsado por el cerdo, porque para el cerdo esa es su vida. Algo referente a lo que estaba diciendo el hermano Francisco ahorita. Hermanos, nosotros quizás vivimos en la inmundicia como el cerdo anteriormente, antes de venir a Cristo, pero ahora ya no, porque Cristo ha limpiado todo eso. Y es lo que dice la palabra del Señor. Tengan cuidado de no ser como aquellos que, habiendo sido limpiados, les pase los del proverbio, que el puerco recién lavado vuelve a revolcarse en el cielo, o el perro vuelve a su vómito.
¿Sí? Entonces tengamos cuidado con eso, porque si vemos, podemos sacar infinidad de comparaciones para demostrar qué gran bendición, qué gran privilegio tenemos los cristianos. Estrellita, como Giovanni, no se pueden quedar tristes cuando van a la escuela y digan, ay, pero ¿por qué yo no me puedo divertir como ellos? Porque eso no es diversión, es perversión. Lo que ahora el mundo le llama diversión es perversión ante los ojos de Dios. ¿Sí? Y nosotros, ellos como cristianos, como jóvenes, deben de entender que nuestra vida tiene un propósito más allá de esta tierra. ¿Sí? Nuestro propósito está allá en el cielo. La gente que no conoce a Dios solamente vive con el único propósito de disfrutar aquí en la tierra, pero se olvidan de que hay algo mejor allá en el cielo. Nosotros como hijos de Dios no olvidamos eso y lo debemos de tener presente y se lo debemos inculcar a cada uno de ellos para que ellos no se desesperen y para que ellos no deseen lo que es del maligno. Porque sí, el maligno disfraza todas las cosas muy bonitas, pero inmediatamente que uno cae, inmediatamente le cobra la factura. Y lo podemos constatar con Adán y Eva. El fruto, muy bonito, con que no lo puedes comer, claro que lo puedes comer y lo puedes disfrutar y ahí va. ¿Qué pasó inmediatamente después? Vino y cobró la factura. Separación, expulsión, castigo. Vergüenza. Y eso es lo que hace Satanás, ¿sí? Es diversión para ellos tener relaciones sin estar casados, desde la secundaria, desde la preparatoria, en la universidad sobre todo. Para ellos es diversión, para Dios es perversión. Van los jovencitos y caen en esa diversión. ¿Y qué pasa con las niñas? A los pocos meses se les empieza a abultar su pancita. De 13, 14, 15, 16, 17 años. ¿Por qué? Ahí está la factura. Y lo peor del caso es que aquel que te dijo que sí te amaba, que sí te quería, que quería estar para siempre contigo, ahora se ha hecho ojo de hormiga. No lo encuentras por ningún lado. Y ahí está la jovencita sufriendo. ¿Sí? Inmediatamente el pecado cobra factura. Solamente es una vana ilusión, una falsa ilusión. Y de eso los jóvenes deben de tener mucho cuidado. Y digo eso porque si yo desde que estuve en la secundaria se veían esas cosas, imagínense ahora cómo ha crecido la maldad y el pecado en el mundo. Cuanti más. En una estadística, hermanos, que se hizo en Estados Unidos es un país de estadísticas. ¿Sí? Usted quiere encontrar cualquier estadística, Estados Unidos la tiene. Vaya para allá y sáquela. Me sorprende, hermanos, que usted llegando a Estados Unidos, brincando la frontera, usted utiliza internet de allá y busca y encuentra todo lo que quiera buscar. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Completo tu nombre? Alexis David López. ¿Alexis? David López. Alex, para ir promocionándote allá. No, no te creas. Para poner el ejemplo, cuando ustedes cruzan la frontera hacia Estados Unidos, hermanos, yo pongo en internet de allá, Alexis David López, y ahí me sale. Si pagó impuestos en este año, cuánto pagó de impuestos en este año, dónde ha estado viviendo, dónde ha estado radicando, las direcciones, las casas, con quién ha estado viviendo, si ha registrado a alguna esposa o algunas esposas con su vida, toda la vida sale. Si ha estado en prisión, por qué ha estado en prisión, por qué lo condenaron, cuánto tiempo lo condenaron, cuándo entró, cuándo salió, toda la vida sale, hermano. Yo no sabía eso, yo no sabía eso, hasta el año pasado que estuvimos ahí como 9 meses, me di cuenta de todo eso. En la estadística que les menciono, sucede que hicieron una estadística para el año 1990 sobre en qué momento o a qué edad un adolescente, un joven tiene su primer contacto con la pornografía. En los años 1990, la edad era 13 a 15 años. Para que un joven tuviera su primer contacto, ¿sí?, con la pornografía. En el año 2010, después del boom del internet y las computadoras, se volvió a hacer la misma encuesta. ¿Saben a qué edad una persona puede tener su primer contacto con la pornografía? Desde niño. Pero dígame una edad. Ya desde los 3 años se
de 3 a 4 años. ¿Por qué razón? Porque papá y mamá les dejan el control de la televisión, les dejan el celular, les dejan la computadora, les dejan la tableta y les dan acceso ilimitado. Fíjense cuánto se redujo, 10 años en 2 décadas. Por eso les menciono que si yo cuando estaba en la secundaria ya se veían esas cosas, imagínense ahora, los niños que van a la secundaria, todas las cosas que no ven, todas las cosas a las cuales están expuestos a tentación y a pecado todos los días, porque los padres envían a sus hijos todos los días a la escuela, ¿verdad? Creyendo que solamente lo que van a hacer en la escuela van a recibir educación. Y sí, reciben educación, pero de todo tipo. Mala y buena. Y a veces más mala que buena. ¿Sí? Porque ahora resulta que hasta los libros de texto de las escuelas enseñan que cada quien es libre de decidir su género y que no hay género y que hasta puedes declararte como un no binario, ¿verdad? Y todo eso me huele a mí a matemáticas y yo las matemáticas como que nunca las entendí. Pero bueno, es lo que quiere hacer el gobierno, confundir la mente de las personas para que no entiendas de tantas cosas que le mete y caigas en el pecado. ¿Ok? Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 6. Hace un momento lo mencionaba nada más de paso, hermanos, porque lo íbamos a mencionar ya en la Biblia y lo íbamos a leer. ¿Se acuerda que mencionábamos Romanos 13 acerca de la autoridad? El matrimonio, hermanos. ¿Cuándo es entonces una persona, un matrimonio con su cónyuge, con su pareja, con su esposa, con su esposo? ¿Cuándo es en realidad esposo y esposa un matrimonio? ¿Cuándo es? ¿Cuando los dos decidieron irse a vivir juntos? ¿Cuando los dos tuvieron intimidad? ¿Cuando los dos tuvieron su primer hijo? ¿O cuando los dos fueron ante la ley a hacer el pacto matrimonial? Vamos a ver lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hermano, pero las autoridades que hay aquí en México no son las mismas que hay en Estados Unidos. Claro. Por eso si usted vive en Estados Unidos se debe sujetar a las leyes de Estados Unidos. Y si usted vive en México se debe sujetar a las leyes del Estado mexicano. Pero hermano, aún en México hay diferentes leyes. En Michoacán, de donde yo vengo, hay un pueblo que se llama Cherán, Michoacán. Búsquenlo en internet para que vean que no me los cuenteo. Cherán, Michoacán. Cherán, Michoacán es un lugar donde no existe policía municipal ni estatal, ni federal. No pueden entrar porque es un pueblo que se rige sobre sus usos y costumbres y donde el mismo pueblo tiene sus jueces y sus propias leyes. Si usted llega acá muy citadino, que con una mordida se arregla con el tránsito, con el policía, con el judicial, allí lo andan linchando, si quiere hacer de las suyas. Bueno, en esos lugares, aunque no exista un registro civil, como ellos son ley, ellos también tienen una ley para el matrimonio. Cumpla con esa ley y usted es un matrimonio. Pero en el caso en el cual nosotros estamos viviendo, que es un estado con leyes como las que conocemos, civiles, ¿sí? Entonces, a mí el Estado, a mí la autoridad que me gobierna me dice: Luis, si tú quieres estar viviendo con Mara y formar una familia, tienes que ir, buscar un juez de lo civil y pedirle que te case y que te anoten el registro civil del Estado como un matrimonio para esta sociedad. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, ¿en qué momento yo voy a estar casado? En el momento que yo me sujete a la autoridad que ha sido puesta sobre mí por Dios. Vivo en un pueblo de usos y costumbres, ese pueblo tiene leyes para el matrimonio. Vivo en un lugar más grande como este, que ya no se rige sobre los usos y costumbres del pueblo, sino conforme a la ley del Estado. Entonces la ley del Estado tiene formas que yo debo de cumplir. ¿Sí me explico? Pero si yo no cumplo con eso, hermanos, ya vimos Deuteronomio. Yo puedo estar viviendo con alguien sin estar casado, y Deuteronomio dijo: si tú te acuestas con alguien, lo primero que tienes que hacer es ir a hablar con su padre, darle la dote, y nunca vas a poder despedir a esa mujer porque tú la tomaste. ¿Sí? O sea, que a fuerzas te vas a casar. ¿Sí? Entonces,
hay lecciones, hermanos, en la Biblia que a veces, sin considerarlas, pasamos por alto porque nada más nos enfocamos en una ventanita, cuando no abrimos todas las demás ventanas. Y nosotros lo que debemos de procurar hacer en estos temas es abrir todas las ventanas. Es decir, usar todo el contexto bíblico. Porque si usted no usa el contexto y solo usa un texto, ¿qué cree que va a encontrar? Un pretexto para su pecado. Yo no me inventé esa frase, no sé quién se la inventó, yo nada más se la copié. Así que el que no usa el contexto sobre el texto, lo único que va a encontrar va a ser pretexto para justificar su pecado. ¿Ok? Entonces aquí vemos, hermanos, que si el hermano Luis va delante de un juez civil y se casa, y esto sucedió entre la hermana Mara y el hermano Luis, un 10 de mayo del año 2002, o sea que para la fecha vamos a cumplir 24 años de casados la hermana Mara y su servidor. ¿Sí? Y los hermanos me dicen, ¿y los hijos, hermano? Gracias a Dios, no tenemos hijos. ¿Cómo que gracias a Dios, hermano? La Biblia nos dice que demos gracias a Dios por todo. Y hasta ahorita Dios no le ha parecido que tengamos hijos. No nosotros, Dios. Porque una cosa es el hombre y otra cosa es Dios. ¿Sí? Espero que me hayan entendido qué quise decir con eso. Hay muchas mujeres, muchos matrimonios que se cuidan para no tener hijos. La hermana Mara y yo no somos de eso. Simple y sencillamente no hemos podido tener hijos. ¿Ok? No porque no querramos. Dios no le ha complacido darnos hijos. Así que ya tenemos casi 24 años de casados, y en estos 24 años de casados seguimos creyendo lo mismo, practicando lo mismo y enseñando lo mismo conforme al matrimonio. Yo fui un año antes del matrimonio novio de la hermana Mara. No podíamos tener relaciones íntimas. ¿Por qué razón? Porque aunque ya éramos novios, no éramos un matrimonio delante de la sociedad, delante de la autoridad que nos gobierna. ¿Okay? Una vez que la autoridad que nos gobierna selló nuestro pacto, entonces ahí sí, ya pudimos dormir juntos, vivir juntos y tener intimidad. Antes no, no se puede, es ilegal delante de Dios, es fornicación, ¿sí? Así lo dice la palabra. Vamos a ver entonces lo que dice, hermanos, Romanos capítulo 7, versículo 3. Me gusta mucho, no quiero pensar que Alexis sea muy exigente, que por eso no haya salido todavía. No quiero pensar, pero me gusta mucho, hermanos, dos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es el de Adán y Eva, y el otro de ellos es el de Isaac y Rebeca. ¿Sí saben a qué ejemplos me estoy refiriendo? Ejemplos en donde el varón no dijo, esta me gusta, y donde la mujer tampoco dijo, este es el indicado, sino que ambos fueron presentados por alguien mayor que ellos, fueron buscados por alguien mayor que ellos, que buscaba su felicidad en esta tierra, y ellos, al recibirlo, al tenerlo enfrente, dijeron, ok, está bien, lo acepto, la acepto y la voy a amar para siempre. ¿Cómo va a poder hacer eso Alexis si no conoce a alguien? Es imposible que un joven hoy en día haga eso. Que yo le diga a Alexis, ¿sabes qué? Hay alguien por ahí ya no voy a decir Querétaro porque luego, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Alexis lo primero que va a decir va a ser, no, pues primero preséntemelo, hermano, para ver, a ver si somos compatibles, dicen los jóvenes. Hermanos, tantas reglas y tantas ideas que el mundo ha metido en el punto del amor, del matrimonio y del noviazgo, que muchos cristianos se la han creído. Es que, hermano, yo siento que no es mi media naranja. En primer lugar, tú no eres un fruto, tú eres un ser humano. No andes buscando naranjas a la mitad o limones a la mitad. Tú eres un ser humano, no eres una fruta. ¿Sí? Pero esas son las ideas que les mete el mundo, ¿verdad? Tú debes de buscar a alguien que sea compatible contigo. Isaac buscó a alguien que fuera compatible con él. El que la buscó fue Abraham. Y ni Abraham, porque fue el siervo. Adán se buscó a Eva
Pero dicen muchos, pero pues yo prefiero estar en el caso de Adán, hermano, que en el de Isaac. Porque en el caso de Adán, el que le presentó a la mujer fue Dios. Y la Biblia dice que Dios todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Imagínense a esa mujer perfecta. Y luego llega el metiche y dice, ¿cuál perfecta? Pues no fue el que le dio de comer, de lo prohibido. Bueno, perfecta quizás en la forma, ¿no? Pero en su corazón ella se dejó engañar por Satanás, por la serpiente. Bueno, Romanos capítulo 7, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La hermana Mara y yo ya dijimos, desde el 10 de mayo del año 2002 estamos casados. Estamos por cerrar 24 años de matrimonio. Y de repente a la hermana Mara se le ocurre ir a casarse con el vecino de la vuelta, ¿verdad? Y yo estoy vivo. Y me ha abandonado. Me dejó a todos los chamacos. Y ella se fue con otro. ¿Qué es ella? Si usted le pregunta al mundo, ¿qué es ella? Una mujer con libertad que puede hacer con su vida lo que a ella le plazca. Nadie le puede obligar a que ella esté en un sitio o con una persona que ya no ame, que ya no quiera. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la autoridad hoy en día, el Estado, la gente. Pero la Biblia, que no cambia, le llama adúltera. ¿Lo dije yo? Lo dice la Biblia. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Así que dice Pablo a Timoteo, si estas cosas enseñas, vas a hacer bien. Persiste en ello. Guarda esa doctrina, guarda esa enseñanza, porque gracias a ello te salvarás tú mismo y también a todos los que te oyen. Pero si no guardamos esto, porque el hermano Luis ya es un hombre que se divorció 15 veces y ya no le conviene guardar esto. Y cada ratito que le tocan el punto le saca la vuelta y le saca la vuelta. Hermanos, nos tocó otro caso dentro de la iglesia. Un hombre se volvió a casar, segunda vez, y se le pregunta a un predicador. Yo era un niño, pero lo recuerdo bien, porque desde que yo era niño sonaban estos temas, y eran temas que dolían y pegaban. Entonces yo escucho que al predicador le dice, hermano, yo me acabo de volver a casar. Y el predicador le dice, pero ¿cómo te casaste otra vez? No, pues es que no éramos compatibles y nos dejamos y cada quien volvió a hacer su vida. No te debiste haber vuelto a casar. Tu segundo matrimonio no está bien delante del Señor. A la siguiente vez que vemos a este hombre, porque era un hombre que iba y venía a Estados Unidos, ya ahorita ya él es ciudadano de Estados Unidos, ya tiene papeles. Les puedo contar cómo se hace eso también, es bien fácil, pero es bien pecaminoso también. Sí, pero ahorita les cuento, déjenme terminar con la primera historia. Entonces, como él iba y venía, a la siguiente vuelta que da para Michoacán, se le pregunta y le dice, hermano, pero esta no es tu esposa. Oh, sí, pero fue porque mi esposa la primera me engañó. A ver, espérate, los que conocimos la primera historia, ¿no fue eso lo que dijiste? Dijiste primero que era porque no eran compatibles, no porque ella te había sido infiel. Ahora, como ya estudiaste Mateo 19:9, ahora ya dices que fue porque ella te fue infiel. Bueno, a final de cuentas, Dios te va a juzgar en aquel día, ¿verdad? Les decía, hermanos, lo de cómo se puede conseguir la ciudadanía americana, bien fácil. No sé las mujeres, algunas mujeres de Estados Unidos, qué piensan, cómo fueron criadas en su niñez o juventud. Pero hay mujeres que conocen a gente que no es nacida americana de ahí, sino que es del Salvador, de Nicaragua, de acá de Oaxaca, como Alexis. ¿Sí eres de Oaxaca, Alexis? Así, moreno, bronceado, bien puesto. Y ven a Alexis, una mujer, ciudadanía y dinero y todo. Le dice, Alexis, me gustas. Y Alexis le dice, pero yo vine a trabajar porque estoy casado, tengo familia. A mí no me importa. Me gustas y quiero que vivas conmigo.
olvídate de México y de todo lo que dejaste allá, y conmigo no solamente vas a tener ciudadanía, mira la casa donde vivo, también va a ser tuya. Mujeres en Estados Unidos así actúan. Así que si Alexis quiere ciudadanía americana, ya sabe, nada más váyase de mojado o de seco o de húmedo, como quiera llegar, pero rápido hace papeles allá. ¿Sí? Rápido hace papeles allá. Hermano, se los digo porque nosotros ya tenemos casi 20 años con visa americana de turista, y desde hace 20 años estamos cruzando para allá la hermana Amarillo. Y cada que cruzamos aprendemos cosas nuevas, como lo que les decía del año pasado, que aprendimos todo lo que se puede encontrar en internet de las personas, y todo lo que usted puede conseguir de las personas en internet. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con el segundo punto? No puedo tener segundas nupcias si mi cónyuge aún está vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que conseguir o contratar un asesino para que le dé cuello y ya usted pueda quedar libre. Pues no, va a ser peor. Se va a meter en el problema de David. ¿Se acuerda de David? El primer problema fue: ¿por qué deseas la mujer de tu prójimo? El segundo problema: traer una mujer que no le pertenecía. Dios se lo dijo. ¿Cómo llegaste a hacer eso? ¿No te di todas las mujeres de tu Señor? Y si aún me hubieras pedido más, yo te hubiera dado más. Pero por cuanto hiciste blasfemar a aquellos en mi nombre, yo te voy a castigar y haré que pagues los 4 tantos que dijiste que se tenían que pagar. No vas a morir porque eres un ungido de Jehová, pero los 4 tantos que dijiste que se tienen que pagar, lo vas a pagar. Y el resto de la vida de David lo pagó muy caro. ¿Sí? Gracias al arrepentimiento genuino de David, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que aún en el dolor del sufrimiento del pago de esos 4 tantos, él se mantuvo firme, íntegro hasta el final de sus días. Entonces, hermanos, el matrimonio es cuando yo firmo, no cuando tengo intimidad. Cuando yo tengo intimidad se le llama fornicación, algo ilegal fuera del matrimonio. ¿Sí? Cuando yo firmo, yo estoy casado. Cuando yo era niño también se escuchaba que aunque ellos hubieran firmado, pero no hubieran tenido relación íntima, ese matrimonio quedaba inválido. No es verdad. Una vez que el registro civil ya registró tu matrimonio, tienes que proceder con un acta de divorcio para que eso se borre. Porque aunque tú digas, es que nunca dormí con ella, pero aquí está anotado, tú eres un matrimonio con ella. ¿Sí me explico? Entonces, muchas personas llegaban a pensar y a decir y a enseñar, es que el matrimonio no se consumó. No, el matrimonio se consuma cuando los dos firman acá. Y el juez ahí pone su sello. Ahí se consume. No en la actividad íntima. ¿Sí? Pasamos al punto número 3. Mateo 19. Y aquí vamos a terminar porque aquí vamos a concluir. Aquí vamos a terminar porque aquí vamos a iniciar con la predicación. Mateo capítulo 19. ¿Sí? Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? 19:3. Verso 4. Él, Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así serán. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sí? O sea, comete adulterio. Hasta aquí, hermanos. Al parecer, este pasaje ha sido un pasaje de controversia, de división y de muchas especulaciones dentro de la Iglesia de Cristo.
que entonces sí hay segundas nupcias, que entonces no hay segundas nupcias, y vamos a decir todo lo que se ha dicho conforme a este pasaje, ¿sí? Pero vamos también a decir lo que dice el pasaje, tratando de hacer una exégesis correcta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda, hermano? ¿No? De lo dicho. Yo sí quiero decir que cuando María estaba desposada, entonces ya estaba casada con José. No. Así yo lo entendí que no. Sí. Ajá, que hasta cuando Dios dijo, es tu mujer, ahora sí ya. Pero antes no, porque ella no vivía con José, ella vivía en su casa, y en su casa estaban comprometidos. Bueno, de hecho, en el desposorio se podía vivir juntos, Pero ella todavía pero no podían tener intimidad sexual, porque no estaban casados todavía. no estaba casada. Ajá. Sí, estaba comprometida. Ahora, ¿por qué Dios le puede llamar a María antes de su matrimonio la mujer de José? ¿Y cómo es que Dios le puede llamar a José marido de María antes del matrimonio? Por el pacto, como ya lo explicamos. Así como yo podía llamar esta casa mi casa, aunque no hubiera pagado todavía los 5 millones, aunque no tuviera todas las escrituras. Pero como ya hicimos un pacto, una fecha acordada, en donde se va a entregar lo pactado, entonces yo ya puedo decir que esta es mi casa. Yo ya le puedo decir al hermano Francisco, ¿sabes qué, hermano Francisco? Si quieres seguir viviendo aquí, ahí te encargo que la pintes, y si no, pues entonces vete buscando. ¿Por qué? Porque yo ya estoy, ¿verdad?, trabajando sobre el pacto, ¿sí? Y porque nuestros pactos para los judíos, y vuelvo a repetir, aunque nosotros no seamos judíos, debería de ser igual, ya que el Nuevo Testamento lo ratifica en esta frase, que tu sí sea sí y que tu no sea no, ¿sí? ¿Tú vas a ser un cristiano? Sí. Y luego al rato en la noche allá andas bailando, allá andas en los bares, en las cantinas. No dijiste que ibas a ser un cristiano, pero mientras no me viera el hermano Ismael y el hermano Francisco, ¿eso no dijiste? ¿Eso no es lo que dice la Biblia? ¿Sí? Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque lo que no es así, de mal procede. Hermano Alexis. No, sí, hermano, tengo un comentario respecto al comentario que hizo la hermana Susi. Yo tengo entendido lo contrario. Que, bueno, según tengo entendido el contexto histórico en aquel tiempo, el desposorio implicaba 2 etapas: el Nishin y el Kiddushin. El Kiddushin era la segunda etapa donde ya se consumaba el matrimonio, es decir, ante el pueblo judío estaban casados legalmente, por ello dice su mujer, su marido, es decir, ya se había pagado la dote, ya era legalmente, ya era su mujer, ya era su marido. Por eso cuando dice que empezó a dejarla secretamente, ya podía darle carta de divorcio, pero en este caso José quiso dejarla secretamente. Y esto puede ser un error. Es decir, ante el pueblo judío ya estaban casados legalmente, ya era su esposo, ya era su esposa, pero tenía que esperar 1 año para que el varón tenía que ir a la casa del papá de la muchacha y traérsela con él para cohabitar juntos. Por eso cuando María estaba desposada con él, es decir, ya estaban comprometidas ante el pueblo judío, ya era su mujer, pero era virgen porque todavía no cohabitaban juntos, porque todavía no se había consumado la segunda etapa que es el Kiddushin. Entonces, y esto si lo solapamos con Pablo cuando, en la segunda de los Corintios, no recuerdo el capítulo y el versículo, pero cuando Pablo les dice a los Corintios, les dice: yo por eso os he desposado, para presentársela, para presentársela como una mujer virgen. Entonces, nosotros somos la desposada de Cristo porque el Señor falta que Él venga por nosotros y nos lleve a la morada celestial para vivir eternamente con Él. Entonces, yo tengo esa consideración. Okay. Conforme a la cultura judía, podemos conocer todos esos puntos. Pero, ¿qué hacer cuando la Biblia no nos da el contexto para apoyar todo ese punto? Y digo, no nos da ese contexto porque, por ejemplo, tenemos el punto de
Ruth, ¿recuerdan la historia de Ruth? ¿Sí? ¿Recuerdan que una noche ella vino a acostarse a los pies de este hombre, llamado como Boaz, porque era pariente, no su pariente de ella, sino pariente de su suegra, ¿verdad? Y como ella no conocía bien a la familia ni la línea genealógica, pero Boaz sí, él no sintió cuando ella llegó a sus pies, pero a la mañana, antes de que todos los demás se despertaran, la conoció, la vio ahí y dijo, ¿quién eres? Yo soy fulana de tal. Ok, está bien, acepto lo que has hecho, pero no soy yo el primero en la línea. Hay otro más antes que yo, así que primero hay que hablar con él. Y vete ahorita antes de que los demás se despierten, no vaya a hacer esto un escándalo, ¿verdad? Después sucede que ya hacen lo que se tenía que hacer y vos la toma por mujer. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, porque otra no. Ok. Cuando Rebeca llega con Isaac, igual la conoce, la recibe, la toma por mujer y dice, metiéndola a la habitación, a la recámara de su mamá, la amó para siempre. Y luego tenemos el caso también en el Nuevo Testamento, en donde el apóstol Pablo nos explica cómo eran las bodas. ¿Sí? ¿Cómo eran las bodas? Se llegaba el día de la boda y el novio, junto con los amigos, y eso se menciona en el contexto del Nuevo Testamento, el amigo del novio, ¿sí? Iban cantando y danzando hasta la casa donde se encontraba la novia, ¿sí? Y de allí salía la novia. Por eso es que las vírgenes, ¿se acuerdan de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes? ¿Por qué deberían de estar preparadas? ¿Para casarse? ¿Pero qué iban a celebrar con el novio? ¿Pero era la boda de ellas? La boda del novio, la boda de su mejor amigo, ¿sí? Pero hubo 5 vírgenes insensatas que no se preparaban, ¿ok? ¿Qué era lo que hacía el novio? Pasaba por la calle principal, iban alumbrando con antorchas o con velas o con algo que alumbrara, y iban cantando y danzando, y todos iban invitando a la gente. Hoy se casa fulano de tal, hoy es día de gozo, hoy es día de alegría, hoy es día de banquete, hoy es día... Y los iban invitando hasta llegar a la casa de la novia, ¿sí? Eso que menciona el hermano Alexis está en la cultura judía y está también lo que más adelante vamos a tocar como las escuelas de Shammai y la otra escuela de Hillel. Que para mí, lo que menciona el hermano no es por criticar al hermano, no tienen valor cuando en la Biblia se nos muestra un contexto más claro y más sencillo, ¿sí? Como lo que estamos tratando. El novio va hacia la casa de la novia para sacar a la novia y llevarla a la boda, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en el desposorio, se llegó la fecha pactada y entonces va por ella, ¿sí? En el matrimonio o en el desposorio, yo no puedo decir, en el desposorio tenía un momento en el cual no podía tocarla, pero después, antes del matrimonio, pero en el mismo desposorio, ahora sí ya la podía tocar. Entonces voy a invalidar lo que dice la Biblia en cuanto a la fornicación que ya vimos. Y yo no puedo caer en contradicciones bíblicas, ni contradecir lo que dice la Biblia. Si alguien no es un matrimonio bien, al 100%, no puede tener relaciones íntimas, ¿sí? No puede tener relaciones íntimas. Así usted me hable de cualquier costumbre, pacto, forma, regla o algo legal que me diga lo contrario, ¿ok? Porque entonces aquí nosotros podríamos aplicar lo que dice Hechos capítulo 4 y capítulo 5, versículo 29. ¿A quién es necesario obedecer primero? A Dios antes que a los hombres. Entonces, si algo de lo que yo voy a estar haciendo contrapone o contradice lo que está escrituralmente confirmado, entonces yo debo de dejar eso a un lado para seguir con eso, ¿sí? Les menciono lo de la escuela de Shammai y de Hillel también porque es ¿cómo podríamos decir? Es una discusión que en la iglesia de Cristo se da. No es que tú te estás yendo con la escuela de Hillel, no es que tú te estás yendo con la escuela de Shammai, no, yo lo único que estoy haciendo es citando lo que dice la escritura, nada más. Si con la escritura yo puedo decir lo que estoy tratando de decir, está bien.
Pero si yo con la escritura no puedo decir, no puedo asegurar lo que estoy tratando de decir, pero traigo algo fuera de la escritura para asegurar lo que les quiero decir, entonces es ahí donde ya no estoy haciendo una exégesis correcta, sino una eisegesis. ¿Sí? Y ese es el cuidado que debemos de tener. Entonces, hermano Alexis, yo había escuchado también ese comentario que tú haces. En la segunda etapa, bueno, es lo que yo tengo entendido, igual puedo estar equivocado. Estoy abierto. No, conforme a la cultura judía, así era. Sí, en la segunda etapa era cuando ya se consumaba como tal, digamos, el matrimonio, cuando ya podían tener relaciones sexuales, ya pasado el año ya tenía el varón, podía ir a la casa del suegro, del papá de la mujer, y tomarla y llevársela a su casa. Ya la segunda etapa era la consumación, pues, digamos, del matrimonio. Del matrimonio. Sí, pero sí, es lo que tenía entendido, lo tengo entendido hasta ahora, y sí, estoy abierto a corrección o a modificación. Sí. Sí. Volvemos a repetir. Vamos a traer ahora a Jacob, ¿sí? A colación. Jacob conoció a una mujer a la cual amó desde un principio. ¿Quién fue? Rebeca. Raquel. No fue Lea ni Raquel. Digo a Raquel, perdón. La confundo de Raquel, a Raquel. ¿Segura? Pero ¿Fue Lea o fue Raquel? A Lea quiso ver. No, pero ¿a quién? ¿De quién se enamoró primero? ¿De quién se enamoró? La que amó a Raquel. Y tenía que hablar Raquel asegurando, ¿verdad? ¿Quién era? Raquel. Muy bien. Entonces Jacob conoce a Raquel. Se enamora de ella. Va y habla con el padre, ¿verdad? Y el padre le dice, 7 años, sírveme. 7 años le sirve y le parecieron pocos, dice la escritura, porque la amaba.